Hola, ¿qué tal? Bien, continuamos con el curso de Cypress. Nosotros en este caso vamos a entrar a una nueva sección. Vamos a entrar en este caso a lo que son las interfaces, los web services y las apps, ¿no? Vamos a empezar con una breve introducción de lo que es una API, cuáles son las ventajas. Desventajas, yo no le veo desventajas, la verdad. Hoy en día ya casi todo es a través de APIs, en negocios muy grandes. Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles, los aeropuertos manejan totalmente un API. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Digo, ahorita estaba buscando información. Y aquí nos dice, ¿no? Un API es un mecanismo muy útil conectar dos softwares entre sí, intercambio de mensajes y datos de forma estándar. ¿A qué se refiere todo esto? Hoy en día, les explico, miren, vamos a abrir esto. Antes, cuando a nosotros nos decían, oye, ¿sabes qué? Hay que conectar un sistema con el otro, y pasaba hace muchos años, bueno, no muchos, antes de que entraran los web services, pues, ¿qué es lo que parecía? Bueno, que un sistema como tal estaba hecho en un lenguaje, por ejemplo, no sé, PHP, y otro sistema estaba hecho en Java. Para conectar estos dos lenguajes, créanme, no era un dolor de cabeza, era lo que le sigue. ¿Por qué? Porque uno de los lenguajes no tiene nada que ver con otro, es como combinar peras con manzanas, ¿no? Al final se tenían que hacer diseños de bases de datos, un montón de estructuras, codificar, hacer plugins, en este caso de Java, o hacer módulos de PHP, o sea, se tenía que hacer, créanme, un verdadero batidillo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, pues ya entran lo que son las APIs, ¿sale? Y eso es lo que hace una API. Como lo dice, es un mecanismo muy útil para conectar dos softwares entre sí. En sí, lo que ya hace una API como tal es generar un código estable. En este caso, generamos un tipo de código donde se va a conectar a la base de datos, pero ese código viene de varios lenguajes, se puede utilizar ya en múltiples plataformas, es decir, se puede consumir desde un celular, una aplicación de móvil, una página web, otra página web, un sistema, diferentes navegadores. Entonces, ¿cómo hacen esto? O sea, la pregunta, bueno, yo siempre decía, bueno, ¿y cómo lograron hacer esto? Bueno, en este caso lo que se utiliza es un lenguaje, o sea, se utilizan varios tipos de protocolos. Los que más se utilizan es el protocolo de REST y el protocolo SWAP, ¿vale? Que son estos dos que están aquí. Si nosotros vemos lo que es las ventajas que tiene cada uno de ellos, aquí nos muestran algunas, digo, esta es una página, hay muchísimas, pero lo que yo quiero dejarles bien en claro es en qué están tipados cada uno de ellos. Los protocolos del lenguaje REST, o en este caso los REST, están hechos en lenguaje de JavaScript o JSON, en un JSON, ¿vale? Su estructura de un JSON, vamos a ver, ándale, aquí está. Vamos a ver, por ejemplo, una estructura de un JSON. Esta es la estructura de un JSON, ¿sale? Nosotros lo vamos a ver en ese formato. Déjenme, me regreso. Vamos a abrir imagen en una pestaña nueva. Este es el formato JSON. Está hecho bueno, en este caso por corchetes. Y en este caso, fíjense cómo nos va describiendo uno por uno la estructura del sistema. Por ejemplo, fíjense, este se está repitiendo. Quiere decir que este formato JSON nos está abriendo un protocolo que va a jalar una descripción, un modelo, un nombre y un tipo, ¿sale? Y de estos pueden haber miles, ¿sale? En cambio, un protocolo XML sirven para lo mismo, cualquiera de los dos son válidos, pero al momento de verlo no es tan sencillo como el otro. Y lo vamos a buscar vamos a buscar este. Este es el tipo de protocolos de un XML. Se tienen que abrir los quitos, tipo HTML, ¿no? Se abre el sprint, título, se cierra, línea. O sea, los dos son muy parecidos. Hoy en día es mucho más utilizado el REST que el XML. En su momento, yo me acuerdo hace muchísimos años, decían, es que tienes que aprender XML, o sea, ese es el futuro, ¿no? Y sí, tenían razón, es un protocolo swap. Y ese protocolo lo que nos daba de ventaja es que el tipado era muy fuerte y te manejaba todos estos tipos de protocolos, en este caso, miren, HTTP, POST, etc. Estos son los que maneja el REST, ¿sale?
Y te decía, no, es que tienes que aprender HTML y XML, perdón, porque ese es el lenguaje del futuro. Y yo no entendía ni siquiera por qué era el lenguaje del futuro. Realmente no era que fuera el lenguaje del futuro, sino que es lo que iba a servir para comunicar los sistemas, ¿sale? Al final, un sistema de tipo web services es lo que hace. Permítame. Ok. Entonces, como les decía, en su momento esto fue así como que un boom, ¿no? Oye, ponte a estudiar XML porque pues, es el futuro. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo voy a estudiar si no, como tal, no, ni sé qué es eso, ¿no? O para qué sirve, ¿vale? Entonces, este tipo de protocolos lo que hacían tanto el XML y el JSON, pero en su momento primero fue el XML, era esto, conectar una base de datos, crear, o sea, se podría generar solamente una base de datos. Hoy en día se pueden conectar a varias. Se generaba un protocolo, un estándar para decirle, oye, ¿sabes qué? Tú, vamos a suponer que lo que hace Trivago, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo explico más a fondo. El hotel que está en Cancún se va a conectar a este documento. El hotel que está en Sonora se va a conectar a este documento y así sucesivamente. Todos se conectan a este documento y por medio de este estándar es como se entienden. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una API REST, como su nombre lo dice, que nos dé una ruta y en esa ruta lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta sección va a estar larga. Nos va a ir mostrando toda esta información, ¿sale? Pero ¿qué es la diferencia? Que ahora sí, no importa de qué sistema tú estés hablando, si es un Java, es un PHP, ahora lo que importa es cómo consumir este recurso, ¿sale? Al final se genera este tipo de APIs para tanto insertar, eliminar, editar y en este caso consultar a los sistemas. Esto es lo que hace, por ejemplo, Trivago. Trivago. Lo escribí mal, perdón. Trivago. Tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que con esto sea tan fácil? Igual es un decir, ¿no? Y vamos a buscarlo. ¿Y qué es lo que hace? Te muestra miles de ofertas y ahora sí que te consulta de diferentes hoteles. Esto para mí era así como que, bueno, ¿y esto cómo lo está haciendo, no? Porque mi lógica era siempre de que, pues yo creo un sistema, creo la base de datos, creo los periféricos, creo el front, creo etcétera, lo consumo y ya lo muestro. Pero ¿cómo le hago para conectar ahora los hoteles de Cancún, de Cuernavaca, de Morelos, de Tabasco? No sé. Esto es lo que hacen. Se genera un protocolo. Este protocolo lo que va a hacer es, como tal, de aquí, toda la información tanto va a llegar y tanto se va a leer de este archivo, estos archivos JSON, que se convierten en un estándar o XML, y de ahí se pueden disparar para miles de elementos, para aplicaciones móviles, para páginas, y esto es lo que hace Trivago, ¿vale? Al momento que tú cotizas o estás buscando un documento, al momento que tú le das buscar esto, se va a documentos JSON que están en toda la República, en todo, bueno, en todo lo que es el país en donde estés en este caso, y empieza a hacer las consultas a un hotel, a otro hotel y otro hotel. Y esto ya es posible gracias a las APIs y que ya se forman protocolos o estándares. Antes esto era imposible, o sea, tú no podrías haber conectado, no te podrías haber conectado a diferentes lenguajes por puro código. Esto era, créanme, era un dolor de cabeza. A mí me tocó todavía esa etapa y era algo horrible. En cambio, ahora lo que hacen, pues ahora sí ya dicen, oye, pues consúmelo, haz una API, un REST, un tipo de API REST o un swap, ¿sale? Hay que aprenderlos a diferenciar. El REST es por JSON, el swap es por XML, se generan los estándares, los protocolos y al final lo que vas a hacer es investigar sobre una URL, tú ya le vas a poner aquí el dato, vas a pasarle los parámetros, ya sea para insertar, para buscar, etc. Eso es a grandes rasgos lo que es una API. Una API nos sirve para eso, para comunicar varios sistemas operativos entre sí con alguno de los protocolos más estándares que hay ahorita, que son JSON y XML. ¿Vale? Espero que les haya quedado claro. No quise meterme en terminología ni mucho, pero esto es lo que a mí me costó mucho al principio entenderlo. Yo decía, bueno, ¿y cómo era posible? Ahora que ya lo veo y digo, pues está muy padre, es una tecnología muy padre,
Y ahorita en este curso lo que vamos a hacer es cómo podemos consumir una API y ahora sí que hacer las pruebas y validar que los datos estén bien. A nosotros nos van a pedir como testers, oye, ¿sabes qué? Hay que validar tal API. Ah, perfecto. Entonces nosotros vamos a entrar a los protocolos, vamos a cargar los headers, vamos a cargar protocolos de seguridad, vamos a hacer consultas, insertar a la base, etcétera, etcétera. Podemos hacer muchísimas cosas. Todo desde Cypress. Ahora, primero vamos a entrar de lleno a hacer una pequeña estructuración, nos vamos a meter más de lleno con el código JSON. ¿Por qué? Porque las redes son más fáciles de manejar. En estándares, hoy en día ya casi todo es REST, no todo, estoy diciéndolo, lo aclaro, pero la mayoría son sistemas REST. Y la otra, lo podemos hacer también con otras herramientas. Por ejemplo, primero lo vamos a manejar con Swap. Yo creo que con Swap hay varias, pero yo creo que con la herramienta Swap lo vamos a manejar. Y denme un segundo. Se me fue el nombre, por eso dudé. Denme un segundo. Perdón, discúlpenme, Swap. Postman. Se me fue el nombre. Vamos a utilizar esta herramienta. Es que miren, Postman Swap. Digo, no es pretexto, ¿verdad? Me equivoqué, lo siento. Con esta herramienta vamos a poder empezar a hacer nuestras consultas. Primero vamos a entender qué es lo que se hace aquí como tal, con esta herramienta. Y después ya lo conectamos directamente con Cypress y vamos a hacer el mismo tipo de consultas. ¿Vale? Esta es la herramienta que vamos a estar manejando en el curso. Espero que les guste. Esto es un complemento, obviamente, de lo que se va a hacer ya directamente con Cypress. Espero que les haya quedado claro qué es una API y sus ventajas. Por eso yo no le veo desventaja, todo es una ventaja para mí. Obviamente hay que saberlas, hay que crear las APIs. No puedes entrar a un sistema si no tiene una API, ¿no? Eso también hay que dejarlo muy claro. Mucha gente lo confunde. Es que yo ya tengo una página web. No, es que una página web no es una API o no es un web service. Hay que crearlo como tal. Nuestros programadores tienen que crear la web service para poder nosotros consumir esa API. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos y que Dios los bendiga.